Ramírez Muñoz José Gerardo. Hernández Vázquez Ángel Gerardo. Presente. Luébano Ruiz Roberto. Álvarez Maínez Jorge. Presente. Rodríguez Elías Acevedo José. Presente. Rosales Acevedo Ramiro presente. Medrano Quesada Benjamín. Cuevas Arredondo Juan Francisco. Presente. García Vera Jorge Luis. Presente. Monreal Ávila Saúl. Mendoza Maldonado José Juan. Trujillo Mesa María Isabel. Lara Curiel Maribel. Presente. Ramírez Chávez Felipe. Presente. Olvera Acevedo José Marco Antonio. Presente. Ábalos Mireles Blas. Presente. Macías Zúñiga Gregorio. Luna Ayala Noemí Berenice. Presente. Contreras Vázquez Osvaldo. Presente. Ramírez Rivera Georgina. Presente. Rodríguez Rodarte Pablo. Presente. Romo Fonseca Luis Gerardo. Presente. Póngale bien la palomita, secretario. Con todo gusto, mi diputado. Domínguez Campos María de la Luz. Presente. Baraja Romo José Alfredo. Presente, señor secretario. Gracias, diputado. Miranda Lucía del Pilar. Carrillo Rincón Francisco Javier. Presente. Dile que le... Beltrán Díaz María Estela. Presente. Muñoz Mena Gustavo. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Le informo, diputada presidenta. Diputado, secretario, le solicito si pueda registrar mi asistencia, José Gerardo Ramírez Con Muñoz. mucho gusto, En los diputado. mismos términos, diputado secretario Roberto Luébano. Muchas gracias. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran presentes 21 diputados de los 30 que conforman esta 60ª legislatura, por lo tanto hay quórum para sesionar. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 50, 57, 58 y 59 de la Constitución Política del Estado, 17, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104, 105 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión con motivo del análisis, glosa y evaluación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Le informo al primer secretario a favor de justificar la inasistencia del diputado Saúl Monreal Ávila y del diputado Gustavo Muñoz Mena. Presidenta, para que me haga favor de tomar mi asistencia, Romo Fonseca Ana María. Con gusto, diputada. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, designación de una comisión de cortesía. Número 4, protesta de conducirse con verdad del servidor público. Número 5, comparecencia del ciudadano Contralor Interno del Estado. Número 6, intervención de los diputados que no conforman grupo parlamentario, así como de un diputado representante por cada grupo parlamentario. Número 7, preguntas de los ciudadanos diputados. Número 8, respuesta del ciudadano Contralor Interno del Estado. Número 9, réplica de los ciudadanos diputados que formularon pregunta. Y 10, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. ¿Quiénes estén en contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de las diputadas y diputados. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Dando continuidad al orden del día aprobado por la Asamblea, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, fracción tercera
de nuestro reglamento general, se permite designar como comisión de cortesía a los ciudadanos diputados Blas Ábalos Mireles, Osvaldo Contreras y Roberto Luébanos, para que se sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano Contralor Público Guillermo Huizar Carranza, Contralor Interno del Estado, en tanto regresa la comisión de cortesía con nuestro invitado, se declara un breve receso. Se reanuda la sesión. Se encuentra en este recinto legislativo el ciudadano Contador Público Guillermo Huizar Carranza, Contralor Interno del Estado. Bienvenido. Solicito a todos los presentes se sirvan a poner de pie a efecto de que nuestro invitado rinda la protesta correspondiente a que se refiere el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Ciudadano Contador Público Guillermo Huizar Carranza, Contralor Interno del Estado, ¿protesta usted conducirse con verdad en su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía popular? Si así no lo hiciere, que la nación y el Estado os los demande. Muchas gracias, pueden tomar su lugar. Se informa a la Asamblea que los tiempos destinados en esta comparecencia de inicio a fin, en la que participarán tanto el servidor público como las y los ciudadanos diputados, fueron aprobados por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Contralor Interno para que exponga la información que de acuerdo al ramo de la Administración Pública le corresponde, en un término de 30 minutos. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, contador. Señoras diputadas, estimados legisladores, en atención a lo que dispone el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, acudo ante esta soberanía popular para profundizar en los datos generados por la Contraloría Interna a mi cargo, con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes como gobernador de Zacatecas. Acudo además porque soy un convencido de que el intercambio constante de información entre los poderes del Estado coadyuva a darle mejores resultados a la sociedad. En la más clásica concepción montesquiana,
La separación de los poderes del Estado debe tener en la colaboración la mejor de sus definiciones. El informe del jefe del Ejecutivo ante la honorable legislatura del Estado, y más particularmente el acto de glosarlo, es un ejercicio pleno de control constitucional. Es un acto en donde esta representación popular discierne y analiza el contenido del documento que da cuenta del estado que guarda la administración pública. Es pues la oportunidad de que disponen los legisladores para cuestionar los resultados que se hayan obtenido en un periodo de tiempo determinado. Es un ejercicio que, además, se nutre e enriquece cuando la representación popular recae en hombres y mujeres con distintas visiones de la cosa pública. Es el caso de Zacatecas, en donde la pluralidad de su gente aquí tiene voz. Desde mi visión, la complejidad de los problemas que hoy se viven demandan que la comunicación entre poderes sea constante, objetiva y oportuna, de ser posible, respetuosa. Me parece también que la confrontación solo favorece a los reales enemigos de la gente, la pobreza, la inseguridad, la injusticia, entre otros. Creo en el diálogo como mecanismo para dirimir nuestras discrepancias y en la política para encontrar nuestros consensos y nuestros objetivos comunes. Si bien es cierto, el ejercicio de glosar del informe del Ejecutivo sigue siendo un mecanismo inacabado, un instrumento que genera una sensación de insuficiencia, no menos cierto es que cuando hay disposición y respeto en los actores, los resultados pueden mejorar. Hoy, producto seguramente de la pluralidad y la alternancia, los temas propios de una vida democrática plena ocupan los espacios de la discusión política. Hoy, el fortalecimiento de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación por resultados del quehacer gubernamental, entre otros, son los retos que llenan la agenda política nacional. No exagero cuando afirmo que en cada cabildo municipal, en cada congreso de una entidad federativa y en el propio de la Unión, el debate político está nutrido de la discusión de estos temas. Transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, administración por resultados y combate a la corrupción. Apenas el pasado 26 de septiembre fue aprobada en el Senado de la República la iniciativa preferente enviada por el presidente Calderón que reforma aspectos sustantivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al día siguiente fue presentada por senadores del PRD iniciativa de reforma constitucional relativa al Sistema Nacional de Fiscalización y semanas antes otra del mismo calado que crea el Sistema Nacional de Transparencia por senadores del PRI y del Verde. Y es posible que en esta semana se presente la que crea la Comisión Nacional Anticorrupción. En Zacatecas tenemos una Contraloría cuyas características principales corresponden a la mayoría de las instituciones similares que funcionan en el país. Es decir, una dependencia del Poder Ejecutivo, de las denominadas mixtas, que tienen atribuciones de vigilancia preventiva y correctiva a la vez. Es decir, una dependencia que realiza labores de fiscalización en la aplicación del gasto en tiempo real y que puede realizar auditorías al pasado. Una institución que aplica para sí, al mismo tiempo, los principios de posterioridad y simultaneidad, que igualmente se encarga de atribuciones de modernización administrativa que de organizar la participación ciudadana en labores de vigilancia principalmente. En este contexto, señoras y señores diputados, pongo a la consideración de ustedes los siguientes resultados. La declaración de situación patrimonial es un instrumento de control al quehacer gubernamental. En el año que se informa, Zacatecas modernizó la plataforma electrónica usada para ese fin. Hoy, esta obligación legal que tenemos todos los funcionarios públicos es cumplida en línea y con un formato que se sustenta en los principios generales de la contabilidad patrimonial. Ahora, cada sujeto obligado debe dar a conocer la totalidad de su patrimonio,
incluido el de su núcleo familiar, en un formato ágil, transparente y eficaz que evita la simulación y complica la elusión. Este sistema además obliga a declarar la totalidad de los ingresos obtenidos por un funcionario y tiene la capacidad de hacer las verificaciones necesarias para descubrir con facilidad discrepancias en este rubro. Les informo que esta nueva plataforma ha sido considerada una buena práctica a nivel nacional, motivando al Estado de Colima a solicitar el permiso correspondiente para su uso. Con ello, la Contraloría podrá medir la evolución patrimonial de los servidores públicos, su congruencia con las declaraciones de sus impuestos y la correspondencia con sus signos externos de riqueza. Un mecanismo que prácticamente equivale a tomar una fotografía del patrimonio de los obligados y a darle seguimiento puntual a su evolución. Todo esto hará más fácil descubrir probables enriquecimientos ilícitos o inexplicables. Pues bien, para el año que se informa, se recibieron 3.713 declaraciones anuales del ejercicio fiscal del 2011, de un total de 3.718. Es decir, solo 5 funcionarios omitieron su cumplimiento, lo que representa el 99.8% de cumplimiento. Con ese nivel, Zacatecas no solo cuenta con una plataforma eficaz para combatir la corrupción, sino que además ha generado una base de datos que permitirá monitorear el comportamiento patrimonial de sus funcionarios. A quienes omitieron cumplir esta obligación, se les ha iniciado ya el procedimiento administrativo de responsabilidades. La dependencia a mi cargo, como ya fue comentado, realiza funciones propias de la prevención, es decir, vigila en tiempo real una muestra amplia de obras y acciones con recursos que son financiadas con recursos del erario público. De esta manera, en lo que se refiere a la obra pública, durante el año que se informa se realizaron 1.871 visitas de supervisión en sitio a 661 obras correspondientes a diversos programas de infraestructura física. Debo mencionar que el total de obras realizadas por los gobiernos federal, estatal o municipal, en donde tenemos atribuciones de vigilancia, son 1.105, lo que significa que la Contraloría tuvo presencia en el 60% de ellas. Medido en pesos, señoras y señores diputados, el total de obras dentro del universo de atribuciones que esta dependencia tiene, tuvieron una inversión de 1.664.7 millones de pesos, y las que fueron revisadas, 1.059 millones de pesos, es decir, el 63.6% de la inversión en infraestructura física fue verificada en tiempo real por esta dependencia a mi cargo. Derivado de ello, se obtuvieron los siguientes resultados. Fueron levantadas 74 actas de sitio que asientan irregularidades detectadas durante la supervisión, de las cuales 45 corresponden a conceptos de obra no ejecutada, 12 a retrasos en periodos comprometidos de ejecución, 15 derivadas de modificaciones no autorizadas a los conceptos de obra contratados y 2 a obras que de acuerdo con su estatus se consideran abandonadas. Las actas del sitio que se ha mencionado tienen un puntual seguimiento por parte del personal adscrito a esta dependencia, hasta su total corrección. Del total señalado, 58 actas han quedado debidamente resueltas y 16 están en ese proceso. Por lo que se refiere al programa 3x1, les informo que es durante la presente administración en donde se logra cerrar ya los programas pendientes del 2007, 2008, 2009 y 2010, quedando pendientes solo 12 obras de un total de 1.391. Las 12 aludidas se encuentran en fase litigiosa con las correspondientes demandas que han interpuesto los ayuntamientos involucrados. Para fortalecer el control de la obra pública y al mismo tiempo eliminar trámites burocráticos, me permito informarles que hemos modernizado a fondo el mecanismo de inscripción de proveedores y contratistas,
que ofertan servicios al gobierno del estado. Hoy, ese trámite de registro es en línea y no lleva más de 5 minutos realizarlo. Antes, este trámite devengaba cuando menos 2 semanas. Además de la comodidad que significa para los interesados, nos ha permitido eliminar el encuentro personal entre el solicitante y el funcionario. Es decir, ya no hay contacto personal entre ellos, cerrando en consecuencia potenciales nichos de corrupción. Este padrón actualmente reporta 1,043 proveedores y 787 contratistas. Este sistema fue solicitado formalmente y está siendo aplicado por el gobierno del estado de Puebla. En este mismo sentido, otra de las actividades propias de la Contraloría es la de participar en licitaciones públicas para la adjudicación de contratos de obra o adquisición de bienes. Debo precisar que las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública le ofrece a esta dependencia están circunscritas a los casos donde el mecanismo de adjudicación sea precisamente la licitación pública o la invitación restringida. Es decir, la Contraloría no tiene participación en aquellos casos donde el procedimiento utilizado sea la adjudicación directa. Así lo dice la ley. Pues bien, las dependencias y entidades estatales efectuaron 582 licitaciones públicas durante el periodo que se informa. 378 corresponden a obra pública y 204 adquisiciones. En 43 casos, el fallo fue declarar desierta la licitación, ya sea porque ninguna de las propuestas fuera solvente o porque las participantes rebasaron los techos presupuestales, entre otros aspectos. En el resto, el contrato fue adjudicado conforme a la ley. Además de vigilar que cada uno de los actos de las licitaciones se efectuara con estricto apego a la norma, revisamos las 582 bases de licitación, encontrando observaciones en 63 de ellas, que fueron atendidas en tiempo y forma por cada uno de los convocantes previo a su publicación. Me quiero referir de manera particular, señores diputados y señoras diputadas, al caso de la planta tratadora de aguas residuales Osiris. En este caso, y después de la debida valoración, se emitió acta de fallo adjudicando la obra al señor Juan Rosales Torres. Una vez adjudicada la referida obra, haciendo uso del derecho que la ley les concede, los representantes legales de las empresas Constructora Techa y Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras, participantes en la licitación y ocupantes del primero y segundo lugar respectivamente, presentaron recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública el día 30 de abril del año 2012. En tal promoción, solicitaron a la propia dependencia federal la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato respectivo. La primera resolución que recae en este procedimiento es la negativa de la Secretaría de la Función Pública para otorgar la suspensión del proceso solicitado por los inconformes. Por tal razón, en los términos dictados por la dependencia federal, el contrato fue firmado y la obra iniciada. El 21 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública resuelve de fondo el recurso de inconformidad, que en los sustantivos se expresa en los términos siguientes. Primero, la empresa ganadora es inelegible. Segundo, las inconformes Constructora Techa y Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras también son inelegibles. En consecuencia, debe dictarse en un plazo de 6 días hábiles posteriores un nuevo fallo dentro de la licitación respectiva. Atento con esta resolución, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Zacatecas procedió a realizar nueva valoración del caso, concluyendo declararlo desierto en virtud de que ninguna empresa de las participantes cumplía con los requisitos para ser adjudicataria. El ganador original, Juan Rosales Chávez, en uso de su derecho de audiencia, intentó la vía administrativa para defender su causa. En este momento se encuentra en proceso su resolución. Simultáneamente, dicha empresa, la de Juan Rosales,
interpuso 2 demandas de amparo ante el juez de distrito, habiendo obtenido la suspensión provisional y también la definitiva. En resumen, el gobierno del Estado se manifiesta respetuoso del derecho a defenderse que ejerza cualquier persona que considere afectada su esfera jurídica por un acto de autoridad. Segundo, el gobierno del Estado manifiesta que estará atento a las resoluciones jurisdiccionales que se dicten en este y en cualquier otro caso. Tercero, el gobierno del Estado asume el compromiso de darle información a la sociedad que tenga interés en este tema. Y cuarto, lo más importante es que la planta tratadora se concluya. Ustedes deben saber que el acuerdo de reasignación de recursos signado por la Comisión Nacional del Agua nos dio el compromiso de que la obra debe alcanzar un desarrollo del 70% antes del 31 de diciembre, lo que significa que al margen de quién, lo realmente importante es que la obra se haga. Parte de las actividades propias del ala preventiva de la dependencia a mi cargo es sin duda la modernización administrativa. Como resultado de este quehacer, se han concretado o están en proceso de terminación los siguientes proyectos. 3x1 más transparente. Considerando las características propias de este programa, desarrollamos una plataforma electrónica que permite consultar en línea la memoria fotográfica de cada obra que se realiza con recursos de este programa, del programa 3x1. Así, desde la comodidad del hogar de cada quien, puede ser corroborado el avance físico por medio de 6 fotografías que se toman a distintos ángulos de la obra, cada 30 días. Se suben a la red y están disponibles para cualquier interesado. Adicionalmente, se confronta el avance físico con el calendario comprometido en el contrato y se determinan los eventuales retrasos medidos en días laborables. Con este mecanismo, todos los interesados podrán estar al tanto del desarrollo de su obra. Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, y considerando sus nuevas obligaciones en materia de información de oficio, procedimos a la reestructuración integral de nuestra página de internet destinada a este fin. Hoy, el Poder Ejecutivo del Estado cuenta con una página amigable y sencilla, que además contiene un altísimo acervo informático. La inversión en este proyecto fue de 600,000 pesos y el avance es al 100%. El proyecto está concluido. En la Secretaría de Desarrollo Económico y después de un análisis detallado de sus procedimientos y trámites, y ante la creciente demanda de créditos otorgados por el Fondo Plata Zacatecas, estimamos necesario dotarla de un sistema electrónico moderno, seguro y eficaz para el control de su cartera, abandonando el uso de mecanismos manuales de control que además de consumir muchas horas hombre, siempre atisbaron el riesgo de perder el control de los créditos, tanto en su suerte principal como en sus accesorios normales y moratorios. Hoy, el Fondo Plata Zacatecas tiene un moderno mecanismo de control que le ha significado una reducción considerable de su cartera vencida y el consecuente acceso a mejores condiciones de refinanciamiento. Sin duda, el proyecto de modernización más ambicioso que sostiene esta dependencia tiene que ver con el cuidado, la protección, la organización y la facilidad de consulta de más de 900,000 instrumentos notariales, que, además de significar certeza inmobiliaria y corporativa, es también un archivo histórico de los actos civiles y mercantiles de los zacatecanos han formalizado a lo largo de las décadas. La tarea es capturar electrónicamente más de 13,000 volúmenes de protocolo notarial en modernos dispositivos electrónicos, de tal manera que sea instantánea para cualquier usuario la consulta de un instrumento público que haya pasado por la fe de un notario zacatecano. A la conclusión de este proyecto, Zacatecas se inscribirá como la única entidad federativa que cuenta con esta herramienta. El proyecto anterior se entrelaza con otro de la misma importancia, la digitalización integral de los testimonios notariales. En el momento en que ambos proyectos de modernización estén concluidos, Zacatecas podrá asumirse como la única entidad federativa que lo haya logrado.
ante la necesidad de ampliar las alternativas de participación ciudadana y además hacerlo de una manera ordenada y segura, desarrollamos la plataforma electrónica denominada SAC, Sistema de Atención Ciudadana, un mecanismo moderno que permite una manera diferente de canalizar la demanda de la sociedad y sobre todo una herramienta de garantía que cada queja, denuncia, solicitud o sugerencia tenga el debido seguimiento y permita a los usuarios saber en todo momento y en tiempo real el estatus que guarda su trámite. Igualmente fortalecimos y modernizamos nuestra red estatal de buzones, lo hicimos considerando que sigue siendo esta la vía más utilizada por la sociedad para hacerse escuchar. Señores y señoras legisladores, también la Contraloría Interna tiene un área de control correctivo, un área relativa al ejercicio de las atribuciones legales para ordenar la práctica de auditorías a dependencias en específico, a programas o a periodos determinados. Son estas atribuciones las que la hacen mixta, modelo de control imperante en la mayoría de las entidades federativas y en el propio gobierno federal. Pues bien, en el ejercicio de estas atribuciones, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 130 auditorías a 11 dependencias, 16 entidades y 31 ayuntamientos, que ejercieron recursos del Estado por 2.725.7 millones de pesos. Dicha cifra representa casi el 16% del gasto total destinado al Poder Ejecutivo del Estado. Como resultado de lo anterior, se determinaron un total de 569 observaciones, de las cuales 112 fueron solventadas, 169 se encuentran en proceso de aclaración y 257 son definitivas. Es decir, corresponden a dependencias cuyo plazo de solventación ha precluido, por lo que habrán de iniciarse los procedimientos administrativos de responsabilidades. Estas observaciones, señores y señoras diputadas, representan un monto de 164.2 millones de pesos, equivalentes al 6.02% del gasto total. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser política pública permanente en cualquier gobierno que se precie de ser democrático. En el periodo que se informa, Zacatecas ha visto transformar sus instituciones responsables del tema. La entrada en vigor de la nueva ley de transparencia y la voluntad de todos los actores lo han hecho posible. Sin embargo, es un tema tan trascendente que ningún esfuerzo estará de más y queda un largo camino que recorrer para sentirnos satisfechos. El fortalecimiento del órgano garante de la transparencia, que fue dotado con facultades de sanción por parte de esta honorable soberanía, comienza a dar resultados. La obligación de los tres poderes del Estado y sus órganos autónomos de publicar información de oficio en sus páginas de internet le dan un nuevo rostro al tema. Aquí algunas cifras. La página de transparencia del gobierno del Estado de Zacatecas en el año previo tiene registradas 99.924 visitas, es decir, 323 visitas diarias. De ese universo de visitantes, solo 1.590 se convirtieron en solicitudes de información a través del sistema Infomex. La cifra mencionada nos permite válidamente concluir que en 98.334 casos el visitante encontró la información requerida, es decir, en el 98%. Del total de solicitudes de información, que son 1.590, a la fecha se han atendido satisfactoriamente 1.443. El resto, 147, están en las condiciones siguientes. En 69 casos el plazo para responder no ha concluido. El resto de los 78 casos motivaron quejas ante la Comisión de Acceso a la Información Pública, dictando resoluciones a favor del Estado en 53 ocasiones y 25 en contra. Señores legisladores, las cifras dan cuenta que con el respaldo de esta legislatura, el tema de transparencia en el Estado empieza a dar frutos. De 99.924 visitantes demandando información, solo tenemos 25 inconformes. Con el mismo propósito organizamos nuestro concurso de dibujo infantil Adiós a las trampas, que contó con la participación de más de 300 niños y niñas de todo el Estado y cuyo objetivo es conocer la visión y la percepción infantil de un mundo apartado de los valores de responsabilidad, respeto, legalidad y justicia. Mediante la estrategia de usuario simulado, realizamos 154 verificaciones en la calidad de los servicios que presta el gobierno del Estado y dimos a conocer a cada titular la calificación resultante de tal verificación. Señores,
y señoras diputados y diputadas. La Contraloría Interna de Zacatecas ha tenido la obligación de enfrentar un momento importante en la vida pública del Estado. Tal y como lo mencionó el gobernador Alonso en su discurso de toma de protesta, era necesario y obligatorio poner en claro la forma como fue entregada la administración pública estatal con motivo de la transición sexenal. Pues bien, es ampliamente conocido que esta dependencia a mi cargo ordenó la práctica de auditorías a distintas dependencias, programas y periodos de la administración pasada. Los resultados dan cuenta de una serie de irregularidades cometidas por distintos funcionarios que motivaron el inicio de procedimientos administrativos de responsabilidades y la presentación de denuncias de carácter penal. Los procedimientos administrativos iniciados han tenido que enfrentar muchas dificultades del orden jurisdiccional. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ausencia de refrendo en el proceso de promulgación de la Ley de Responsabilidades en el año 2001 afecta a la esfera jurídica de los gobernados y por lo tanto es inconstitucional. Una vez recaída la resolución de mérito, todos quienes habían optado por solventar sus observaciones cambiaron de estrategia e interpusieron sendas demandas de amparo. Las están ganando. Señoras y señores, nadie de quienes fueron sujetos a proceso administrativo pudieron solventar sus irregularidades. La única argumentación en su estrategia de defensa es la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidades. Solo la forma, nunca el fondo, aprovechando que el Poder Judicial de la Federación lo que tiene son jueces de legalidad y no jueces de justicia. El asunto que nos ocupa no es menor, ni mucho menos exclusivo de la Contraloría. Es un asunto de las instituciones del Estado. La imposibilidad formal de sancionar que hemos tenido que enfrentar será la misma que asuma este poder cuando intente hacer lo propio. Más grave aún, la ausencia de refrendo en Zacatecas alcanza no solo a la ley que nos ocupa, la de responsabilidades, sino que hay 23 leyes en las mismas circunstancias. Amigos legisladores, hemos procurado hacer una apretada síntesis de las acciones que en cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública le corresponden a la Contraloría Interna del Gobierno de Zacatecas. Hemos incluido los temas relevantes, los que ustedes mismos han puesto sobre la mesa de debate y aquellos sobre los cuales la sociedad tiene una especial atención. Hemos ofrecido detalles relativos a nuestro quehacer, que ojalá resulten útiles para dotarlos a todas y todos ustedes de mayor información. En cualquier caso, me pongo a sus órdenes para seguir profundizando en los temas que sin duda son de urgente atención. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, señor Contralor. Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, corresponde ahora intervenir a los diputados que no conforman grupo parlamentario con la finalidad de fijar su postura o posicionamiento en lo general. Los diputados que deseen participar, favor de registrarse. Diputada presidenta María de la Luz Domínguez Campos, a nombre del Partido Movimiento Ciudadano. Señora presidenta, para efecto de que quede registrada mi asistencia, diputado Benjamín Medrano, si es tan amable. En el mismo sentido, Giovanna Bañuelos, diputada presidenta. Con gusto, diputada. Rosa Maldonado, por favor, diputada presidenta. Con gusto, diputado. Andalucía del Pilar. Con gusto. Diputada presidenta José Gerardo Ramírez, Partido Verde Ecologista. Con gusto, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 5 minutos con la finalidad de fijar su postura o posicionamiento en lo general, la ciudadana diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, Contralor Interno del Gobierno del Estado. En este momento presento la postura de Movimiento Ciudadano, pero como ya lo señalé en otras ocasiones, también la visión de miles de zacatecanos. De conformidad al marco jurídico constitucional y legal,
los órganos de control interno de los gobiernos tienen la alta responsabilidad de implementar esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública. También la de inspección del ejercicio del gasto público, la realización de auditorías y vigilancia que se cumplan a cabalidad las normas en materia de planeación, presupuestación, ingreso, egreso, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, deuda y patrimonio, así como en materia de sistemas de registro, contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento y enajenaciones. Se trata en general de una función de fiscalización interna que debe cumplirse a cabalidad, a efecto de que los órganos de fiscalización superior externos tengan una tarea menos compleja. Sin embargo, en los gobiernos estatales y municipales, a lo largo y ancho del país, las contralorías no solo incumplen con su función, sino que además se han venido constituyendo en la trastienda de los incorrectos ejercicios gubernamentales y, lo peor, los titulares de los supuestos órganos de control interno se constituyen en los principales defensores de los titulares del Poder Ejecutivo estatal y municipales. Para muestra, solamente hay que revisar las cuentas públicas estatales y municipales en los últimos 10 años. Las disposiciones legales vigentes en Zacatecas ordenan que es responsabilidad de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado inspeccionar el ejercicio del gasto de la administración pública centralizada y paraestatal y corroborar que el presupuesto de egresos sea congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y los planes operativos anuales. También le corresponde vigilar el cumplimiento irrestricto de las normas de control, fiscalización y auditoría en las dependencias y entidades de toda la administración pública. Sin embargo, estas atribuciones no han sido cumplidas a cabalidad porque se atienden otras tareas, porque se pretende suplantar a otros funcionarios en sus atribuciones en lugar de cumplir estrictamente y dentro de su competencia legal su encargo. A esta Contraloría Interna le corresponde dictar las medidas y acciones que deban desarrollarse en el gobierno para detectar y corregir las irregularidades en la administración del ejercicio del gasto público y de la función gubernamental. Esto no debe significar de ninguna manera encubrimiento, menos aún complicidad o autoría material de la violación a la legalidad, sino por el contrario, la Contraloría Interna del Gobierno del Estado debe impedir la corrupción y la impunidad. Así entonces, quienes están ocupando o han ocupado los cargos de Contralores Internos de Gobierno deben exigir que los gobiernos actúen apegados a los criterios de probidad, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, porque de no hacerlo, junto con los titulares del Poder Ejecutivo, son responsables en similar grado de la corrupción. Ayer como hoy, los gobiernos del Estado son acusados de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y corrupción. De comprobarse en algún tiempo estas aseveraciones, quienes han ocupado la titularidad de la Contraloría y la ocupan, son y serán doblemente responsables, porque a sabienda de la comisión de hechos irregulares o ilegales los permitieron, no los evitaron, menos aún los castigaron. La Contraloría Interna debe asumir verdaderamente su función de fiscalización interna, evitando simulaciones y garantizando el cumplimiento de la legalidad, de la transparencia y de una real rendición de cuentas. La Contraloría Interna no debe actuar fuera del marco de su competencia legal, mucho menos convertirse en instrumento de persecución política. Por el contrario, debe ser el garante de la legalidad y del cumplimiento estricto de los principios y garantías constitucionales en los procedimientos de responsabilidad administrativa, particularmente de la garantía del debido proceso. Y ratifico que es urgente y necesaria en Zacatecas una verdadera transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del gobierno estatal, porque la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables en los gobiernos que se precien y consideren democráticos. La opacidad y simulación para las dictaduras y los gobiernos absolutistas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos con la finalidad de fijar su postura el diputado José Gerardo Ramírez Muñoz.
Con su permiso, diputada presidenta, con el permiso de esta honorable asamblea, señor Contralor del Estado, Guillermo Huízar Carranza, sea usted bienvenido al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Hoy, desde esta tribuna, me permito fijar ante usted la postura de mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, ante esta glosa del segundo informe de actividades del mandatario estatal, el licenciado Miguel Alonso Reyes. El titular de la entidad de control con la que cuenta nuestro gobierno para examinar cómo y en qué se gasta el presupuesto público comparece esta tarde ante los representantes populares del pueblo de Zacatecas. Desglosar acerca de lo informado en el segundo informe de gobierno de Miguel Alonso Reyes acerca de lo que se está realizando por mantener la transparencia y el buen uso de los recursos públicos que a final de cuentas son de todas y todos. Para el Partido Verde, la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. Por ello, estas comparecencias y la importancia de la dependencia que usted encabeza, señor Contralor, de nuestro Estado. Según el informe del señor gobernador, se ha logrado hacer más eficiente el gasto a través de procesos de licitación pública que garantizan mejores precios y condiciones para las compras del sector público. Es importante que esta información haya sido ampliada y posteriormente en las preguntas se nos explique a detalle cuáles son los indicadores en los que se basa para decir lo anterior. Asimismo, conocimos que hay mayor transparencia en los términos de la nueva ley en la materia que rige el 85% de las adquisiciones que el gobierno realiza mediante licitaciones públicas. Los avances en materia de transparencia y acceso a la información se ven reflejados en una ley que ha permitido una mejor revisión no solo de la Contraloría, sino de cualquier contribuyente o ciudadano que se interese en qué y cómo se gasta el recurso de todos los zacatecanos. Es imperativo que la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general. En Zacatecas está creciendo el interés por contar con un Estado transparente cuyo compromiso social esté basado en la mejor información sobre los asuntos públicos. Se debe dejar en el pasado la discrecionalidad con la que servidores públicos decidían lo que se podía informar a la sociedad, reservándose el derecho de resguardar información que a su propio criterio pudiera afectar la funcionalidad del quehacer público. Es clara la voluntad de la actual administración por participar en la construcción de un sistema estatal de información pública gubernamental, generar y entregar información clara, veraz, oportuna, suficiente y pertinente tanto a los particulares que lo soliciten como a los órganos que fiscalizan las actividades del gobierno. Con base en ello, rendir cuentas claras sobre el manejo de los recursos y garantizarle a los particulares su efectivo acceso a la información de referencia. Es de reconocerse, señor Contralor, que se informe con detalle y se amplíe la misma a diversos temas que han generado controversia en el Estado, como es el caso de la planta tratadora de aguas residuales y que hoy este gobierno estatal está atendiendo con prontitud las observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que una obra tan importante para los habitantes de algunos municipios del Estado pueda terminarse cumpliendo con los criterios de legalidad y transparencia. Hoy la sociedad ha comprendido que no basta elegir libremente sus gobernantes y que no es suficiente apelar a la ética para el ejercicio honesto y eficiente de la función pública.
los diques a la corrupción no se configuran con principios éticos, sino con medidas que permitan disminuir o eliminar actitudes deshonestas. A todo ello, la Contraloría a su cargo debe de seguir colaborando de manera fundamental para evitar el abuso del poder mediante la función pública en beneficio personal. Hoy, los retos aún serán mayores ante los nuevos, que se presentan con la conversión de la administración estatal derivado de la reforma a la Ley de la Administración Pública que esta legislatura aprobará en fechas recientes y que deberá de entrar en vigor el próximo 1 de enero del 2013. Más adelante le plantearía una serie de dudas respecto a este importante tema. Por último, y termino, sé que hoy aquí habrá quienes critiquen su función y cuestionen el porqué de ciertas actitudes que pueden o no, dependiendo de la perspectiva y como comúnmente se dice, del cristal con que se mire, ser en el marco de sus facultades. Pero lo que sí debo decir es que hay quienes creemos que son contados los funcionarios que realmente tienen un compromiso para con el Estado y con la actual administración. Mis mejores deseos y el mejor ánimo de colaboración para que desde nuestra trinchera el Estado de Derecho se garantice en cualquier actuar de los poderes del Estado y consolidar a Zacatecas como un Estado transparente y libre de corrupción. Asignaturas que, a pesar de los esfuerzos, usted y yo sabemos que aún tenemos temas pendientes. Es cuanto, diputada presidenta. Es cuanto. Gracias, diputado. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, de favor, María Isabel Trujillo Mesa. Con gusto, diputada. Ahora corresponde intervenir a un diputado representante por cada grupo parlamentario, con la finalidad también de fijar su postura en lo general, relacionado con el segundo informe del gobierno, y se le da el uso de la voz al diputado Jorge Luis García Vera en representación del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Para el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, reviste primordial importancia su comparecencia en este Poder Legislativo, señor Contralor del Estado, por el hecho de que es la Contraloría la responsable de vigilar el adecuado uso de los recursos públicos, vigilar que los funcionarios de la administración no cometan actos indebidos, ser para la ciudadanía el garante del buen funcionamiento y proceder de quienes tenemos la obligación de servir al pueblo zacatecano. La Contraloría debe asegurarse de que las actividades propias de la administración pública se lleven a cabo dentro del marco legal correspondiente, pero de igual forma debe asegurar que los procedimientos resulten sencillos, simplificando en la medida de lo posible los métodos a seguir, asegurando en todo momento los principios de eficacia, eficiencia y sobre todo transparencia. Hace tiempo se habló de la creación de un código de ética de conducta al que debían sujetarse todos los servidores públicos, pero ¿realmente ha sido efectivo o solo quedó en una buena intención? Si bien se puso en marcha un mecanismo de vigilancia respecto de las obras 3x1, estas siguen siendo objeto de malos manejos, retrasos en su desarrollo y rendición de cuentas poco claras, lo que constituye el descontento y desconfianza por parte de la sociedad. Los tiempos cambian. La sociedad exige un ejercicio responsable, cuentas claras,
procedimientos simplificados y sanciones efectivas a quienes actúen en lo contrario. Finalmente, dentro de las acciones emprendidas en la Comisión Permanente de Contralores, observamos, de acuerdo con la información presentada por dicho sitio, que se han emprendido 168 experiencias innovadoras, repartidas estas en 10 rubros diferentes, tales como transparencia y rendición de cuentas, entrega-recepción, atención ciudadana o combate a la corrupción, por señalar algunos. Sin embargo, al hacer la consulta por estados, Zacatecas solo aparece en el rubro de mejoramiento de los servicios públicos. Esto con la implementación del sistema de infraestructura red en la Secretaría de Educación. En el caso de las mejores prácticas documentadas, se cuenta con un registro de 101, de las cuales Zacatecas solo presenta 6, como es el caso de los kioscos de servicio, el padrón de proveedores, el CIMER o el programa de seguimiento de obras del programa 3x1. Esto es clara muestra de que la labor de la Contraloría tiene muchos retos por delante. El trabajo que queda pendiente de realizar es mucho. Es urgente el mantener al Estado a la par de los demás y, ¿por qué no?, buscar posicionarlo a la vanguardia en la materia. Señor Contralor, bienvenido a esta su casa y esperamos el grupo parlamentario de Nueva Alianza que los cuestionamientos que se realicen sean contestados con puntualidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Buenas tardes a todos los presentes. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, señor Contralor. Compañeros diputados, hoy estamos ante la presencia de un exitoso profesionista de la contabilidad y maestro en impuestos, exsecretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, exdiputado federal del PRD, exdiputado local en Zacatecas por el Partido del Trabajo, mismo instituto del que fue dirigente estatal y el cual utilizó como peldaño para brincar a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado. Asesor predilecto del Ejecutivo en materia de transparencia, de combate a la corrupción, de finanzas públicas y de clases de moralidad y honestidad. Esto es solo parte de su amplísimo currículum, señor Contralor, pero olvidaba el colofón de este catálogo de atributos. Es usted también un funcionario especializado en el acoso laboral, un delincuente electoral y un buen prospecto de Miguel para coordinar la compra de votos en el proceso electoral 2013. Señor Honestidad, perdón, señor Contralor, sea usted bienvenido. De la lista enorme de obligaciones que le corresponden, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, me parece que podemos centrar su contenido en una sola. Me refiero a vigilar el buen uso de los recursos públicos al interior del gobierno. Su trabajo, si lo hace bien, puede afectar a familiares, amigos y altos funcionarios, pero de ello depende, en parte, el futuro y bienestar de las y los zacatecanos. Usted debe ser guardián de la honestidad, pilar de la integridad y combatiente de la corrupción, aunque creo, francamente, que esa encomienda le ha quedado muy grande, pues en su designación como Contralor Interno se cumple la sentencia aquella de que el delincuente tuvo oportunidad de escoger al gendarme. Cuando uno revisa el libro que contiene el segundo informe de gobierno, conformado por casi 800 páginas, de gran volumen, de gran peso, pero complejo para entender y maniobrar,
En todos sus ejes encontramos una autocalificación óptima. Se afirma que en Zacatecas todo está bien, todo marcha perfecto y el trabajo del gobierno es en cabal cumplimiento a todo lo prometido en campaña y todo lo que permite la ley. Según el informe, tenemos un Zacatecas seguro, unido, productivo, moderno y justo, aunque en la realidad que la gran mayoría percibe es la de un Zacatecas inseguro, dividido, en rezago, sin modernidad y muy injusto. Los datos y cifras proporcionadas por el informe dan cuenta de diversas acciones de su dependencia en los procesos de licitación y de adquisiciones, destacando que los más altos porcentajes de ellos fueron asignados a proveedores locales. Sin embargo, existe un gran número de señalamientos de los proveedores zacatecanos acerca de que las licitaciones mayormente las obtienen proveedores foráneos y que existen constructores exclusivos de este gobierno. No obstante, hoy en día están en duda para muchos zacatecanos dos acciones de trascendencia. Primera, la licitación de una obra de más de 16 millones de pesos, según cifras del secretario de Obras Públicas, más el mobiliario y equipamiento de la Casa Velayo o la Casa de Gobierno. Y segunda, la adquisición del mobiliario de Ciudad Administrativa, que significó 240 millones de pesos. En tales casos, no hay rastro del trabajo de la Contraloría ni huella de los procesos de licitación, adquisiciones y de auditorías de su parte. Díganos por qué la Contraloría no ha hecho nada al respecto. ¿Espera a que se lo mande su jefe máximo? En la primera de estas acciones se encuentra involucrado directamente el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Pechard, quien además ahora es señalado por un posible enriquecimiento ilícito. Ante esto, la respuesta que usted ha dado ante los medios de comunicación ha sido que la Contraloría no puede investigar a dicho funcionario solo por rumores y sospechas. Vaya impedimento tan infranqueable. Ahora resulta que el trabajo del Contralor se hará solo cuando esté comprobado el delito, siempre y cuando le lleven también a la comodidad de su oficina todas y cada una de las pruebas. ¿Cómo pretende que la ciudadanía crea que usted es el garante de la transparencia, si en el pasado proceso electoral optó por convertirse en operador político de este gobierno corrupto? ¿Acaso en tiempo electoral la Contraloría se declara en receso? Digo porque según la ley, su trabajo es tomar las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas dentro de la administración pública. Tal es el caso de las irregularidades que cometieron Oficialía Mayor, CEPLADER, Servicio Estatal del Empleo, Secretaría de Obras Públicas, entre otras, a favor del partido que actualmente ostenta el gobierno. Entonces, ¿qué se hace en su Contraloría? Todo mundo observa la corrupción excepto usted. ¿Dónde está pues la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas del gobierno al que debe usted vigilar y auditar? Conociendo de sus talentos, no dudo que en los siguientes días mande a hacer un traje a la medida y alguna empresa otorgue una presea al gobierno por los altos índices de transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, considero necesario declarar que para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la actuación de la Contraloría Interna es inaceptable y fallida, pues además de lo que he señalado, esta dependencia no tuvo capacidad para llevar a buen puerto ninguna acción legal en contra del anterior gobernante. Se presumió de tener elementos suficientes para sancionarla y a la fecha no solo perdió el amparo contra ella, sino que ha perdido el tiempo y omitió presentar las denuncias penales correspondientes para que la Procuraduría, en base a todas las pruebas que usted presumía tener, iniciara las investigaciones pertinentes, lo que ejemplifica muy bien su falso compromiso con la legalidad y las pseudas acciones que emprende contra la corrupción. Cierro mi intervención con esto, Contralor Huízar. Su prestigio profesional se ha desmoronado, su trayectoria política ya se contaminó. Su trabajo como Contralor quisiéramos saber si alguien que no forma parte de su gabinete lo aprueba. Lo único que sí tiene consolidado, además de su fortuna, es su vocación de mercenario político y de traidor. Su destino cercano tiene dos horizontes, irónicamente contrapuestos. Uno, obtener como premio el nombramiento de primer secretario de la Función Pública en mérito de su complicidad, concluyo, con la corrupción e ineptitud de este gobierno. O dos,
terminar en prisión como delincuente electoral a consecuencia de enfrentar un proceso judicial motivado por la denuncia penal que se ha interpuesto ante la FEPADE. Está de más decirle a su gobernador que no olvide aquel proverbio español que reza: el que hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, presidenta. diputada. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado José Juan Mendoza, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, confieso con franqueza que me sigue sorprendiendo el por qué permanece usted todavía como funcionario de este gobierno. En condiciones normales y después de toda esa historia de abuso y de inmoralidad en la que se ha visto inmerso, ya deberían haberlo removido. ¿Desde cuándo? Debieron haberlo destituido, pero no, sigue ahí, sigue como contralor. ¿Será entonces que su protección y su impunidad está garantizada desde la misma oficina del gobernador del estado? ¿Será entonces que en Zacatecas vamos a institucionalizar el abuso y el exceso? ¿Será la corrupción la conducta habitual y aceptada en los 4 años que le restan a este gobierno? Si así fuera el caso, y si de plano en Zacatecas todo está permitido, si de plano en nuestra entidad todo se vale, solo me resta decir que viva la trapacería, que viva la corrupción, que viva este gobierno que ha sido una fábrica de fortunas formidables, y que viva desde luego, para que no se enojen mis compañeros diputados, que viva el gobernador, que viva Miguel Alonso, el aristócrata inmobiliario del sexenio. Pero el cuadro no podía ser más patético. Fíjense ustedes. Le corresponde a la Contraloría, en términos de ley, inspeccionar, vigilar, fiscalizar el ejercicio del gasto de la administración pública centralizada y paraestatal. Le corresponde a la Contraloría, en términos de ley, investigar quejas y denuncias que se formulen en contra de servidores públicos. Lo que no le corresponde es andar de metiche y de antipoche queriendo defender a su gobernador. Eso no le corresponde, no está en su marco de atribuciones. Pero además déjenme decirles que lo hacen muy mal. Cada vez que quieren lavarle la cara, cada vez que quieren defenderlo, lo terminan exhibiendo, lo embrocan y terminan evidenciándolo como un gobernador corrupto. Pero decía que el cuadro no puede ser más patético, absurdo y contradictorio, porque teniendo usted facultades de investigación, ahora resulta, fíjese nomás, que lo están investigando. El investigador investigado, el cazador cazado, hoy lo investiga la Fiscalía Especial de Delitos Electorales por su intromisión en el proceso electoral. Vaya paradojas que se viven en Zacatecas. Pero hay una frase del viejo sistema político mexicano que el PRI acuñó muy bien, que dice que fallan los hombres, pero no las instituciones.
en este caso falla el hombre y falla la institución. Una institución que salió reprobada en la reciente medición que le hiciera Lema en materia de transparencia. No aceptan la medición porque no les conviene, pero sí la aceptaban, como lo dije hace un rato, cuando se trataba de los procesos electorales. Dice que va a hacer su propia medición, se verá para su autoconsumo, acomodará los portales de transparencia y no sacará un 10, sacará un 12 o un 13. Otra vez, otra farsa en Zacatecas. Pero además, el hombre, el contralor, ya sus planteamientos son demagógicos, sin autoridad moral. Dice que ha sancionado a algunos servidores públicos, seguramente a los de infantería, seguramente a los de tropa. No conozco un solo funcionario de alto nivel que esté sujeto a investigación o que se le haya sancionado. ¿Será que son muy pulcros, muy decentes y muy honrados? Pero ni siquiera puede aquí, a 10 kilómetros, quizás le falte gasolina, ir a Machines, a investigar a su gobernador, a realizar los avalúos correspondientes a esas propiedades. Qué surrealismo y qué paradoja se vive en Zacatecas. ¡Viva la trapacería! Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Noemí Berenice Luna Ayala, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Contador público Guillermo Huizar Carranza, Contralor Interno del Estado de Zacatecas, diputados y diputadas compañeras. La fracción legislativa del Partido Acción Nacional tiene establecido como una de sus políticas más importantes para la equidad y el buen gobierno la transparencia y rendición de cuentas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado y de la Federación. Este tema es de gran importancia para nuestro partido, ya que somos firmes convencidos de que con la transparencia de los funcionarios y los recursos que manejan, el progreso del Estado y la mejora de las condiciones sociales de nuestros representados contribuirán a fortalecer a toda la entidad. Ahora bien, la Contraloría del Estado es una dependencia con altísimo grado de responsabilidad, ya que la observación, el análisis y la vigilancia de las y los funcionarios públicos y sus recursos deben sujetarse a la normatividad, reglamentos y leyes de manera tajante y efectiva para lograr la buena administración de los recursos públicos que se ejercen en los diferentes capítulos del presupuesto y los programas que el mismo Ejecutivo del Estado ha propuesto. Hoy ha venido a dar cuenta de un tema que es sumamente importante para las y los zacatecanos, la rendición de cuentas de todos quienes hemos sido elegidos y de aquellos que trabajan como servidores públicos. Es necesario informar al grueso de la población cuántas y a qué dependencias han sido auditadas y cuáles son los resultados, informar cuántos se lleva a cabo y si los entes fiscalizados han solventado observaciones respecto a las inconsistencias que se hayan encontrado. Pero además, no podemos ser partícipes de la corrupción y protección a algunas dependencias o funcionarios, excluyéndolas de esas auditorías para informar a los zacatecanos los recursos que son de todos. En el 2011 dio inicio la Administración de Gobierno de Baja California Sur. En ese gobierno de extracción panista se iniciaron procedimientos administrativos y penales para combatir la corrupción en todas las esferas de los poderes del gobierno. Dichos procedimientos han sido llevados con celeridad, aplicando el Estado de Derecho y sancionando a los funcionarios que incurrieron en anomalías. Tan es así que actualmente se tiene detenido al exgobernador por haber incurrido en responsabilidad. Por ello, convoco y exijo, a nombre del Partido Acción Nacional y por ende de miles de zacatecanos, que la transparencia no solo se quede en papel y en la demagogia, que no se vea detenida o mutilada por los intereses de unos cuantos que desean pertenecer en las sombras o en el anonimato como un pretexto para saquear los recursos de los zacatecanos. Lamentable de verdad el discurso derrotista. Los corruptos del pasado nos están ganando. Lamentable escuchar que la Contraloría
ha detectado 23 leyes en la inconstitucionalidad, como si la Contraloría no tuviera comunicación con el jurídico del Estado o no estuviera en coordinación con este propio poder legislativo. Hasta donde la memoria me alcanza, es sabido que muchos de los funcionarios actualmente ya fueron legisladores y que muchas de las propias leyes que actualmente impiden que ejerzan su función a cabalidad fueron autoría de ellos mismos. Al inicio de este gobierno se anunció como un eje importante el combate a la corrupción. La mejor forma de combatir la misma es evitar la impunidad. Y si hay funcionarios de la anterior administración o de la actual que hayan actuado con irresponsabilidad en el manejo de recursos públicos, es necesario que se aplique la ley y se generen procedimientos administrativos o penales debidamente integrados para que se sancione a los responsables y que la impunidad no se convierta en una constante que marque a un Estado lleno de gente honesta y comprometida. No es concebible ver a un contralor que salga ante la menor provocación a defender al titular del gobierno y no al gobierno mismo. La sociedad debe estar informada del actual gubernamental y saber qué pasa con los funcionarios que exceden sus funciones. Debemos ser nosotros mismos quienes promovamos la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la impunidad. Señor Contralor, reconozco sus esfuerzos en cuanto a tener un mejor ordenamiento jurídico en el tema de transparencia, pero no podemos detener la marcha. No debemos, a pesar de los avances, conformarnos con los logros que hemos alcanzado a partir de las propuestas de esta honorable legislatura. Debemos impulsar, debemos fomentar la cultura de la transparencia y promover que Zacatecas se convierta en un Estado unido contra la corrupción, y lo debemos de hacer precisamente dando muestra de que nosotros no somos corruptos. Es cuanto. Gracias, diputada. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado Jorge Álvarez Maínez en representación del Grupo Parlamentario Primero Zacatecas. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, si hay un factor que ha servido para acelerar el proceso de descomposición social que vive México, es sin duda la corrupción. En Zacatecas hubo muchas cualidades personales de Miguel Alonso Reyes que lo llevaron a encabezar una gran alianza ciudadana que ganó las elecciones del 2010, pero sin duda la más importante de todas era la honestidad. En estos 2 años de ejercicio gubernamental, el reto fundamental ha sido convertir al gobierno en un aliado del desarrollo de Zacatecas y no en su principal obstáculo. Para lograrlo, no hay mejor camino que el de la transparencia y el combate a la corrupción. ¿Cuál es el balance de estos 2 años? Para la inmensa mayoría de los zacatecanos sigue siendo de insatisfacción, ya que, lamentablemente, la falta de acuerdos ha impedido innovar en el concierto nacional y dar pasos más grandes en la materia. No es que hayamos hecho poco. La nueva Ley de Acceso a la Información Pública es uno de los mayores aciertos que hemos tenido como legislatura. La Comisión de la Materia, presidida por nuestra compañera Noemí Luna, hizo un formidable trabajo. Integró a todas las voces y presentó una iniciativa de consenso que permitía ampliar la información de oficio y que otorgaba mayores y más potentes facultades a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Para este trabajo, se tomaron en cuenta las recomendaciones de organizaciones académicas y sociales más importantes en lo que se refiere a rendición de cuentas. Y pese a que ese proceso legislativo tuvo imperfectos, para el grupo parlamentario del PRI es una muestra de que con altura de miras podemos avanzar en temas estratégicos. Sin embargo, esa altura de miras no ha sido posible extenderla en todos los frentes. El mismo día de su toma de protesta, el gobernador Miguel Alonso envió a este poder una iniciativa para crear un tribunal de cuentas en Zacatecas. Cierto es que la propuesta era polémica por su naturaleza y por sus alcances. Y quizás también sea cierto que era perfectible, pero de lo que no cabe la menor duda es que representaba un esfuerzo histórico en lo que respecta al combate a la corrupción, en todos los frentes y en todos los poderes, incluyendo al poder legislativo. Quizás por eso, quienes hoy se ostentan como los puros de este Congreso, fueron quienes frenaron la aprobación de dicha iniciativa. Nunca antes un gobernador había presentado una propuesta de ese calado, aunque sí lo habían hecho casi todos los partidos políticos de oposición en diferentes estados. Esta propuesta es de tal forma innovadora y reformadora
que incluso la Red por la Rendición de Cuentas, que agrupa decenas de universidades, ONGs e instituciones, estableció en la agenda que entregó a los candidatos presidenciales este año la propuesta central de crear un tribunal de rendición de cuentas. Esta legislatura está a tiempo de responder si vale la pena ir por más en materia de transparencia y rendición de cuentas. En lo que respecta a sanciones y responsabilidades de servidores públicos, también queda un sabor agridulce para la sociedad zacatecana. Celebramos con entusiasmo la decisión del actual gobierno de iniciar procesos administrativos e incluso judiciales contra quienes cometieron delitos y saquearon el patrimonio de los zacatecanos en el pasado. Y aunque lamentamos que esos procesos jurídicos hayan sido interrumpidos o sufrido descalabros, también sabemos que los implicados en el quebranto al erario de Zacatecas nunca alegaron su inocencia, sino que se escondieron en resquicios legales que ellos mismos alentaron para no enfrentar la justicia. En el grupo parlamentario del PRI, preferimos sufrir un revés judicial por intentar que se haga justicia al triunfo pírrico de esos delincuentes de cuello blanco que celebran campante en su impunidad y que fueron acompañados en campaña por quienes hoy gritan. Compañeras y compañeros, tenemos un año para lograr cambios trascendentales. Ya hemos hecho una buena parte de la tarea desde el ámbito legislativo, pero podemos ir mucho más allá. No debemos dejar de tomar decisiones hoy como legisladores que el día de mañana lamentemos como ciudadanos. Mientras el gobierno no enfrente frontalmente la corrupción, tampoco podrá hacer frente a la desigualdad y a la violencia. Seamos parte de la solución y dejemos de ser parte del problema. Que el panorama adverso que aquí hemos comentado todos sea el principal estímulo para trabajar el próximo año por un mejor marco legal para la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, diputado. A partir de este momento y por única vez se abre el registro a las y los ciudadanos diputados que deseen participar para formular sus preguntas. Rodríguez Elías. Díaz, María Estela. Gerardo Ramírez. Rosales de Acevedo Ramiro. Las Ábalos. Olvera José. ¿Alguien más? Ramírez Rivera Georgina. María de la Luz Domínguez Campos, diputada presidenta. ¿Alguien más? Giovanna Bañuelos. ¿Alguien más? Rosa Maldonado José Juan. Álvarez Maínez. Romo Fonseca Ana María. Se cierra el registro y queda en el primer bloque José Rodríguez Elías, la diputada Estela Beltrán, diputado Gerardo Ramírez, diputado Ramiro Rosales, el diputado Blas Ábalos. Tiene el uso de la palabra para realizar sus preguntas el ciudadano diputado Rodríguez Elías. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, señor Contralor, bienvenido a esta 60ª legislatura. Un rubro de suma importancia en las administraciones de todo nivel es la transparencia, y esto recae directamente en la Contraloría Interna del Estado, en la que en su principal tarea le corresponde conminar a quienes manejan recursos a que dentro de la fiscalización que se les aplica den a conocer con total claridad el destino de estos recursos. Yo le pregunto, ¿dónde se han encontrado esos focos rojos que nos habla en que se ha caído por la falta de dicha transparencia? Y
Le preguntaría también cómo se han manejado los resultados que han arrojado estos casos, los más relevantes, desde luego, que han carecido de claridad en el manejo, tanto de recursos como en la calidad de las obras. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra para formular sus preguntas a la diputada María Estela Beltrán. Atentamente le solicito dar respuesta a los siguientes cuestionamientos. Recientemente le solicitamos mediante oficio nos informara sobre la situación de la obra construcción de casa pastoral tercera etapa en la cabecera municipal del municipio de Apulco, ejecutada con recursos del programa 3x1 2007 y que a la fecha aún no se encuentra terminada. Aún y cuando sabemos que el principal problema radica en el incumplimiento del contratista, también tenemos claro que funcionarios del municipio incurrieron en responsabilidad al no solicitar las finanzas que establece la ley. Atentamente le solicito informarnos qué se está haciendo al respecto y para qué fecha el club que apoya este proyecto le podría haber concluida en su totalidad. De acuerdo con el reporte denominado Estado Actual del Programa 3x1, al mes de septiembre del 2012, tomado de la página de Internet de la Contraloría a su cargo, se enuncian los principales problemas detectados en el manejo del programa, procesos de adjudicación de obras inadecuadas, contratación de obras con empresas que no cuentan con capacidad técnica o financiera, retraso en el inicio de los trabajos, se programan obras por administración directa sin que el ayuntamiento cuente con la capacidad suficiente para ejecutarlas, no se cumplen los calendarios de ejecución aún tomando en cuenta los desfases en la aprobación y liberación de recursos, se ejecutan conceptos de obra no contemplados en el expediente técnico sin contar con las aprobaciones correspondientes, no se realizan convenios adicionales cuando así se requiere, no se aplican las sanciones correspondientes cuando se presentan retrasos imputables a los contratistas, se pagan en su totalidad las obras sin estar ejecutadas al 100% los conceptos de obra contratados. Falta de supervisión por parte del personal del ayuntamiento. Esta problemática se ha venido manifestando desde el año 2008, sin embargo, a 4 años de distancia se siguen presentando estos algunos problemas más. ¿Qué se está haciendo para evitarlos y garantizar la ejecución oportuna con calidad y con total transparencia de cada una de las obras del programa 3x1? De acuerdo con el reporte antes señalado, se tiene todavía obras sin concluir de años anteriores. 3 del 2007, 1 del 2008, 3 del 2009, 5 del 2010 y 16 del 2011. ¿Qué se está haciendo para evitar que el programa se siga retrasando año con año? Y más importante aún, ¿qué se hace para que las obras que tienen tanto retraso se concluyan de manera definitiva? Es cuanto. Se le concede el uso de la voz para que elaborar sus preguntas al diputado Gerardo Ramírez. Muchas gracias. Con su permiso, señor Contralor, mis preguntas son dos, muy claras y concretas. La primera respecto, al planteamiento que hice al inicio, los planteamientos generales. Primero, usted lo ha mencionado en términos generales, el tema controversial, el tema que ya se ha mencionado no solamente en diversas ocasiones en esta tribuna, sino a través de los medios de comunicación acerca de la planta tratadora de aguas residuales. Me gustaría si nos pudiera ampliar la información respecto a este tema y que conozcan las y los zacatecanos la realidad del asunto. Mucho se puede especular, mucho se puede decir, pero yo creo que existe una realidad de las cosas y creo que usted podría dar una explicación concreta al respecto. La segunda pregunta va en lo que también le había ya adelantado en la postura inicial que tuve a bien hacer
a nombre de mi partido político, y es respecto a esta reforma que ya se dio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, y que traerá consigo una reforma no solamente en el ordenamiento legal, sino obviamente muchas implicaciones que esto conlleva. Es una reingeniería total de la administración. A mí me gustaría que le explicara a las y a los zacatecanos esta pregunta en la pasada comparecencia del oficial mayor, pero no fue contestada con la amplitud que se requiere. Primero, los beneficios que va a traer el implementar esta reforma que ha sido aprobada, y segundo, si ya el gobierno del Estado, la Contraloría a su cargo, que se convertirá en Secretaría de la Función Pública, por mencionar solo un ejemplo, ya están preparados, están listos para esta reingeniería que se tiene que hacer y que tendrá que entrar en vigor sí o sí el 1 de enero del año 2013, y que eso es algo que no solo como legislador, sino como ciudadano y habitante de este estado me preocupa, y que me ocupa saber la información que usted pueda tener al respecto. Le agradezco de antemano las respuestas que pueda tener a estos planteamientos. Muchas gracias, es cuanto. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Ramiro Rosales. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Señor Contralor del Estado, contador Huizar, hace un año de estar vigente la ley de transparencia, usted en principio anuncia y luego el gobernador lo ratifica que en breve enviará una iniciativa de reforma a la ley correspondiente. A la fecha no ha llegado a esta legislatura. ¿Nos podría explicar qué se reforma? ¿Cuál es el fundamento y la motivación para hacer las reformas? ¿Y en qué consisten? Y si estas no contravienen el reglamento que también se anunció por el gobernador que presentaría en breve. Segundo, ¿cuál es la opinión o su opinión sobre la evaluación que realizó CEAIP y en la cual nos señala que Zacatecas está reprobado en materia de transparencia? Y finalmente usted lamentó que solamente cuenta con 14 auditores, mientras que la Auditoría Superior del Estado cuenta con 200, y por ello justifica la contratación de despachos externos para fiscalizar al sector educativo. En este año, ¿cuántos despachos externos tiene contratados y para qué fiscalizaciones se solicitó su prestación de servicio profesional y cuántos auditores tiene ahora la Contraloría? Por su respuesta, señor Contralor, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para realizar sus preguntas el diputado Blas Ábalos. Gracias, diputada presidenta. Señor Contralor, hacerle solamente una pregunta. La dependencia que usted representa tiene como obligación el fiscalizar la aplicación de los recursos de las diferentes dependencias del gobierno y de los municipios, pero la propia Contraloría maneja un recurso que se convierte como en recurso propio. Preguntarle la cantidad que ha recibido la Contraloría en este ejercicio fiscal y cómo lo ha ejercido. Un recurso que recibe por retención del 5% al millar que practican todos los municipios, principalmente de los recursos provenientes de orden federal para la ejecución de las obras. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Por economía de grupos, le concedo la palabra para elaborar sus preguntas al diputado José Olvera, en este mismo bloque. Gracias. Señor Contralor, para pedirle respetuosamente, ¿nos pueda usted ampliar los comentarios sobre el concurso de la planta tratadora de Osiris? Bueno, ¿qué
qué esperamos y qué sugiere o qué es conveniente hacer para no volver a incurrir, porque finalmente, aunque la ley les otorga esas facultades a las constructoras, pues representa ahora en este momento una pérdida de tiempo. Entonces, eso, y también sus comentarios con respecto a al tema de la situación patrimonial, si es tan amable. Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 15 minutos al señor Contralor Interno respecto de los planteamientos formulados por las y los diputados José Rodríguez Elías, Estela Beltrán Díaz, Gerardo Ramírez, Ramiro Rosales Acevedo, Blas Ábalos y José Olvera, que comprenden el primer bloque. Adelante, señor Contralor. Con mucho gusto, diputada presidenta. Voy a procurar darles puntual respuesta a sus cuestionamientos, ser muy claro, tratar de ser muy conciso en las respuestas a efecto de que sea de utilidad la participación de su servidor esta tarde en esta legislatura. Bueno, en principio déjenme comentarles que con el tema de la casa pastoral en Apulco, es esta una de las 12 obras que tenemos pendientes de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010. Es muy concreta la respuesta, diputada. Muy concreta la respuesta respecto de en qué estatus está. Es una obra que está abandonada porque el contratista que fue contratado en su momento por el ayuntamiento quedó mal. Gracias, digamos, a la intervención, gracias a la motivación que la Contraloría le imprimió al ayuntamiento, finalmente se decidió presentar la denuncia penal correspondiente en contra de la compañía constructora que dejó abandonada la obra. Eso, digamos, es la parte técnica que tiene que ver con este asunto. Lo que me interesa también comentarle es que hay preocupación por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, porque independientemente que hay una clara justificación de por qué la obra no se ha terminado y es, digamos, haber quedado mal por parte de la compañía constructora, pues también es cierto que esa obra tiene que terminarse. Digo, lo que no se puede hacer es que, ok, está demandada la compañía constructora, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tal que nunca la encontramos? Entonces estamos proyectando para el próximo ejercicio, para el ejercicio fiscal del 2013, y naturalmente pasará por la consideración de este Congreso, una partida presupuestal que nos permita resolver aquellas obras litigiosas que además, usted lo sabe, diputada, el monto que se demanda para terminarles es mínimo. O sea, nos falta cualquier cosa. Yo estoy seguro que en la construcción del presupuesto de egresos 2013, tal y como lo hemos comentado con el gobernador, para que en la iniciativa que ponga a su consideración, esta y las otras 11 obras que están en condiciones similares del 3x1, se resuelvan de manera definitiva. Dicho de otra manera, la sociedad no tiene por qué pagar los platos rotos de una compañía constructora que nos quedó mal. El caso Ciris, compañeros, traté de ser muy claro, muy preciso en el momento en que tuve la suerte de participar. Hoy se los reitero. El asunto de Osiris es una resolución administrativa en donde la Secretaría de la Función Pública estima que el ganador no es una empresa elegible, pero los quejosos, los inconformes tampoco, y ordena al gobierno del estado hacer una nueva valoración de las propuestas. Esto es importante establecerlo, compañeros, porque como se ve, no está cuestionado el proceso de licitación, está presionado el acto de fallo, que es la fase final de la licitación. Digo, tan es así que la función pública nos ordena mantener a los mismos constructores. No está pidiendo que hagamos una nueva convocatoria ni que descalifiquemos a todos, no. Dice función pública, con los mismos constructores que tienes, haz una nueva valoración y emite un nuevo fallo. Eso fue lo que hizo la CEAPA. Hizo una nueva valoración y encontró que todos los participantes tenían un problema de elegibilidad y por lo tanto el concurso se declaró desierto. De ahí para adelante, compañeros, compañeras, el asunto ya camina por otros rieles, porque el tercero interesado que vio afectado su esfera jurídica, que es el ganador original, ha estado defendiéndose, digo, contra lo cual no podemos hacer absolutamente nada. Interpuso un recurso de revisión ante la función pública que está pendiente de resolverse e interpuso 2 demandas de amparo. Una no le pegó y la otra sí.
en la que le pegó, obviamente todavía no gana, sino que arranca la suspensión provisional del señor juez, del juez de distrito, y en ese estatus estamos. El gobierno del estado, señoras, señores, estará muy atento a las resoluciones jurisdiccionales que vayan recayendo con este tema. Efectivamente, diputado Cerardo, la Ley Orgánica de la Administración Pública entra en vigor el 1 de enero por mandato del artículo transitorio aprobado por esta soberanía. Hay una vacatio legis que termina el 31 de diciembre y entra en vigor el 1 de enero. Les quiero comentar que la Administración Pública se reporta lista, sí, con una agenda de trabajo bastante pesada, pero dispuesta a desarrollarla, a desahogarla, para que el 1 de enero todo mundo sepa exactamente lo que debe de hacer. Porque si ustedes recordarán, sí, la nueva ley orgánica es una nueva forma de llevar a cabo la administración pública del Estado. Entonces, comentarle, diputado Cerardo, darle la tranquilidad de que en el Ejecutivo del Estado haremos todo lo que tengamos que hacer para que la ley orgánica de la administración pública entre en vigor en forma ordenada y puntual el próximo día 1 de enero. Comentarle al diputado Ramiro Rosales que efectivamente el gobernador de Zacatecas ha anunciado la presentación de una iniciativa de reformas y adiciones a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Déjeme comentarle, lo dijimos también ya en los distintos medios de comunicación, no es una reforma de fondo, es una reforma de forma, es decir, es producto de la experiencia que hemos recogido, tanto el órgano garante como los sujetos obligados a lo largo de un año que ha estado en vigor esta ley. Hay muchas disposiciones que han resultado ambiguas y que eso ha generado una diferencia de criterios por parte de los sujetos obligados y por parte de los órganos garantes. Nos hace falta meterle un glosario de términos mucho más concreto que le dé simple y sencillamente certidumbre jurídica a los sujetos obligados. Garantizarle, señor diputado, que no trae ninguna reforma de fondo, es decir, el modelo de transparencia que contiene la ley aprobada por ustedes y que acaba de cumplir un año, se mantiene prácticamente intacto. Son reformas de forma, algunas precisiones en algunos conceptos que resultaron ambiguos, haremos lo posible por recortar algunos plazos, en fin, nada que tenga que ver con modificar el modelo de transparencia aprobado a través de esa ley por esta honorable legislatura. Efectivamente, estamos esperando que en la próxima semana, miércoles o sábado, que son los días que tenemos publicación, salga ya publicado el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya está en la Coordinación General Jurídica para ser publicado. Decirles que la evaluación que realizó Lema a los portales de transparencia, digo, para mí es absolutamente respetable, digo, no la comparto, me parece que hay una serie de criterios utilizados de manera imprecisa, de manera equivocada, y que con el mismo respeto lo que simplemente hemos anunciado, que para tener una visión clara, una visión objetiva, una visión con un ángulo diferente, hemos planeado hacer una evaluación diferente a nuestros portales de transparencia. A lo mejor sí comentarles que en el caso de la evaluación de Lema, Lema no está calificando la transparencia, esto hay que decirlo, está calificando la calidad de los portales de internet, que eso es otra cosa. Y bueno, y efectivamente con una serie de ejercicios que Lema desarrolló, le da una baja calificación al Poder Ejecutivo y le da una más baja calificación todavía al Poder Legislativo. O sea, este es un asunto que nos atañe a todos, es un asunto que debe de preocuparnos a todos porque sí, la calificación fue muy baja. Déjenme comentarles que los despachos externos que hacen audito, que dictaminan, porque no son auditores, no son contratados para hacer auditoría, son contratados para dictaminar los estados financieros. Estos son contratados por el órgano de gobierno de cada institución educativa de nivel superior. Es decir, los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas, las tecnológicas, ellas son las que contratan a los despachos que dictaminan sus estados financieros. Solamente por mandato de la ley de entidades públicas paraestatales, toman la opinión de la Contraloría Interna respecto a las ternas que reciben para asignar dichos contratos. Pero absolutamente toda la relación profesional, la profundidad de la auditoría, quien les paga son los organismos, las instituciones de educación superior, no la Contraloría Interna del Estado. Comentarle al diputado Blas Ábalos que efectivamente la Contraloría detenta
la administración de recursos de naturaleza federal, producto de una retención que establece la Ley Federal de Derechos a todas aquellas obras que realice el gobierno estatal, el gobierno federal, estatal o municipal que involucre la utilización de recursos públicos federales. Se hace una retención del 5 al millar sobre el monto de la estimación y son recursos que administra directamente el órgano interno de control. Le quiero comentar que durante la presente administración el saldo que tenemos en esta materia ha crecido de manera muy importante, es decir, estamos cobrando bien y no estamos necesariamente gastándolo. Me parece que la infraestructura que tiene la Contraloría Interna es suficiente para garantizar la supervisión, como lo dijimos en el informe, de la mayor parte de las obras. Digo, los datos que les di son datos reales, son datos que pueden ser corroborados. La Contraloría tiene presencia en 6 de cada 10 obras. Son de los más altos porcentajes en cuanto a presencia se refiere de la República Mexicana.